Escribir una tesis puede ser un proceso desesperante. Lo peor de todo es que aunque entres en un programa de máster o doctorado, nadie te va a aconsejar cómo hacerlo y vas a ver tu tesis como un objetivo muy lejano al que te va a costar mucho llegar. El hecho de ver tu disertación tan lejos hace que te sientas bloqueado y no sepas por dónde avanzar. Antes de empezar el doctorado pasé días enteros planeando cómo escribir mi tesis y los pasos que tenía que seguir. Leí muchos libros sobre organización y escritura de buenas tesis en mi campo y además hablé con profesores expertos en mi materia para ver cómo podía organizar mis próximos pasos. En el vídeo de hoy quiero mostrarte una guía paso a paso de cómo llegar a escribir tu tesis. Mi objetivo es que cuando termine este vídeo tengas claro en qué punto de tu programa estás y qué pasos debes dar para poder completar tu tesis. Así que vamos allá. Bien, pues ya estamos aquí en el ordenador. He preparado un pequeño mapa mental para que nos hagamos una idea de todo el recorrido que vamos a tener que hacer para llegar a publicar nuestra tesis, ¿vale? Entonces, este es el principio. Aquí tenemos nuestro librito rojo, que sería la tesis, ¿vale? Normalmente una tesis, ¿cómo se llega a publicar? En España, y lo más común, al menos en Europa y los programas que conozco, hay que escribir 3 artículos. ¿Vale? Para llegar a publicar la tesis. ¿Por qué? Porque la tesis se publica por compendio de artículos. Es decir, cada artículo tiene un hilo conductor, cada artículo analiza algo nuevo, cada artículo aporta algo nuevo a la frontera del conocimiento y estos 3 artículos juntos forman una tesis. Idealmente, y digo idealmente porque no tiene siempre por qué ser así, estos 3 artículos deberían estar relacionados entre sí. Y lo óptimo sería intentar que estos 3 artículos explicaran una historia, explicaran algo nuevo, todos juntos entre ellos. Sin embargo, sí que es verdad que he visto muchas tesis que quizá 2 artículos sí que están muy relacionados y el tercer artículo no tiene nada que ver, pero en definitiva lo importante es escribir 3 artículos y que estos artículos sean potencialmente publicables, es decir, tienen que tener un baremo de calidad bastante alto, ¿vale? Entonces, esto no os asustéis porque al principio puede parecer que es mucho trabajo, pero bajo mi experiencia, una vez ya has escrito el primer artículo, que es, digamos, la barrera que tienes que romper, ganas muchísima inercia, aprendes todos los pasos que hay que hacer y los otros 2 artículos simplemente será replicar lo que ya has hecho. De hecho, muchos artículos pues se repiten los datos que has usado, se repite la metodología que has usado en el primer artículo y se hace mucho más fácil, ¿vale? Entonces, cada artículo tiene 2 partes que hay que hacer. De ahora en adelante me referiré a estos 3 artículos como si fueran uno, ¿vale? O sea que da igual si tu tesis se hace simplemente por escritura tradicional o por compendio de artículos, esto también aplica a ti, ¿vale? Entonces, cada artículo tiene 2 ramas fundamentales, que es la redacción del artículo y el análisis de los resultados, ¿vale? Estas 2 partes pueden ir juntas o pueden ir separadas. Dependiendo de tu campo, será mejor que las hagas escalonadas, es decir, primero analices los resultados, escribas un poco qué has encontrado y después redactes el artículo. Sin embargo, sí que es verdad que mi consejo aquí es que si tú provienes de una rama de ciencias más bien cuantitativas o de ciencias con las que trabajes con datos, ya sean cualitativos o cuantitativos, es siempre muy útil escribir el artículo mientras vas analizando los resultados. Esto lo digo por experiencia propia porque muchas veces mientras vas escribiendo todo el background, toda tu historia, vas haciendo la introducción, vas haciendo las primeras partes del artículo, vas escribiendo palabras que a veces disparan automáticamente en tu cabeza una frase que luego puede ser aplicada a los resultados en base a lo que tienes en la cabeza. Entonces, mi consejo es que, dependiendo de tu campo, si te lo puedes permitir, vayas redactando el artículo poco a poco, le vayas dando estructura, mientras tienes los resultados en mente y los vas escribiendo también poco a poco a la vez, ¿vale? Sin embargo, ¿cómo llegamos aquí? ¿Vale? Esto es el punto final. ¿Cómo llegamos a los resultados y la redacción del artículo? Bien, tenemos que interpretar los datos recogidos, ya sean cualitativos o cuantitativos, como he dicho, hay que interpretarlos. ¿Vale? Hay que hacer un análisis, a veces hay matemáticas, estadística por detrás, a veces hay análisis de lenguajes, de modelos, etcétera, ¿no? Entonces, el paso anterior a la interpretación de los datos es analizar los datos recogidos. Ojo, no es lo mismo analizar los datos recogidos que analizar los resultados.
¿Por qué? Porque tú puedes tener unos datos, por ejemplo, en mi caso yo tengo muchos datos cuantitativos y yo digamos que diariamente los analizo, porque yo hago diferentes regresiones, especifico diferentes ecuaciones, voy probando diferentes formas de analizar esos datos, pero los resultados al final solo vendrán en base al análisis que yo haga y cómo yo interprete estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos tirando un poco del hilo. ¿Qué hay que hacer para analizar los datos? Bueno, está claro que hay que hacer una especie de data cleaning, que llamamos mucho en economía. El data cleaning es la limpieza de datos, y mi consejo aquí es que no subestimes el tiempo que te puede llevar a hacer este data cleaning. E insisto, no tienen por qué ser datos cuantitativos siempre, pueden ser datos cualitativos, pueden ser... He visto vídeos de doctorandos en historia que tienen que analizar documentos antiguos, ¿vale? Entonces no es simplemente recoger estos documentos antiguos, es quedarse con esas partes de los documentos que quieren. Otro ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo tuve una base de datos muy extensiva sobre los precios y las cantidades que se venden de ciertas medicinas en Estados Unidos. Sin embargo, esa base de datos no estaba limpia. Había algunos datos corruptos, algunos datos que no se entendían, y esto me llevó un par o 3 de semanas de resolver, ¿vale? Entonces, antes del data cleaning, seguimos tirando hacia atrás y tenemos cómo generamos nuestros datos, ¿no? En inglés y en economía le llamamos el Data Generating Process, ¿de acuerdo? Entonces, hay varias formas, pero aquí la he resumido en 2. Podemos hacer un experimento o una encuesta, que es muy típico en las ciencias sociales, o podemos adquirir los datos, ¿de acuerdo? Se pueden hacer aplicaciones para comprar ciertos datos que empresas privadas venden y que luego nos serán útiles para hacer todo el proceso de recogida y análisis de datos, ¿de acuerdo? Seguimos tirando un poco del hilo, y es que antes de llegar a los datos que queremos, tenemos que saber qué datos queremos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es planificar los datos que vamos a recoger. ¿Queremos datos cuantitativos? ¿Queremos datos cualitativos? ¿Queremos datos? Esta es también una pregunta muy legítima. Hay veces que no se hacen tesis con datos, sino que se hacen tesis simplemente con modelos teóricos y no se necesitan datos. Entonces, esta es una parte muy importante de la tesis. Yo aquí me pasé varias semanas, incluso meses, porque aún no tenía bien definida la pregunta de investigación y no sabía, digamos, los datos que quería usar. Entonces, simplemente pues estuve barajando varias opciones hasta que por fin encontré los datos que quería, y ahí ya refiné la búsqueda, ¿de acuerdo? Si seguimos tirando de la inducción hacia atrás, antes de planificar qué datos queremos o de coleccionarlos de alguna forma, hay que identificar el research gap, o el traducido en español sería algo así como el agujero en la investigación, y es identificar aquello que nosotros queremos investigar, aquello que falta por explicar. Como ya comento en otro vídeo, hay que aportar algo a la frontera del conocimiento. Si concebimos la frontera del conocimiento como un círculo, nosotros tenemos que situarnos fuera del círculo para aportar algo nuevo a la frontera del conocimiento con una tesis buena. Entonces, por esto es esencial identificar el research gap para ver si podemos hacer una tesis buena y si realmente estamos aportando algo nuevo a nuestro campo, ¿de acuerdo? Sin embargo, antes de identificar el research gap, tenemos que saber qué agujeros hay en la literatura, qué falta por hacer. Y para saber todo eso, hay que hacer una revisión de la literatura, un literature review que se llama en inglés. Esta revisión de la literatura es esencial para poder seguir todo el proceso. Créeme que si no has hecho una revisión de la literatura apropiada, no vas a poder tirar para adelante, y te lo digo por experiencia, porque por experiencia propia y también por experiencias de compañeros, muchos se saltan este paso o simplemente leen un par de artículos y se creen que ya conocen todo el campo entero y se lanzan a investigar. Antes de investigar, antes de saber lo que quieres hacer, tienes que revisarte la literatura, tienes que leer artículos, tienes que ver qué se publica, tienes que ver qué se demanda, qué demanda hay en ese campo, y entonces ya podrás lanzarte a identificar el research gap y recoger todos los datos, ¿de acuerdo? Más adelante haré un vídeo sobre cómo hacer la revisión de la literatura, porque de verdad que es un punto clave. Pero si seguimos tirando más hacia atrás,
hay que plantear el problema. Antes incluso de revisar la literatura, antes de no saber mucho o saber poquito de nuestro campo, hay que plantear un problema y elaborar una propuesta, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que estos dos pasos pueden ir juntos, ¿de acuerdo? Puedes hacer la revisión de la literatura mientras te estás planteando hacia dónde tirar tu tesis, qué tema escoger, puedes ver dónde apunta la literatura, qué artículos se publican más e intentar tirar por esa línea, pero yo te recomiendo que al menos antes de meterte de lleno en la revisión de la literatura, tengas una vaga idea de lo que quieres hacer. ¿Por qué? Porque si no lo sabes, la literatura es enorme y hasta que no te metes no te das cuenta. Por ponerte un ejemplo y desde mi punto de vista, en economía hay muchos artículos dentro del campo de la organización industrial, que es mi campo. Hay artículos del mercado de las aerolíneas, hay artículos del mercado de las tecnológicas, hay artículos del mercado de las farmacéuticas, hay artículos de todo. Y yo empecé a leer artículos sin ton ni son, sin saber realmente lo que quería hacer. Si hubiese sabido que me quería centrar en el mercado de la industria farmacéutica, eso hubiera acotado muchísimo mi búsqueda antes de empezar. Y es porque no planteé bien el problema y no elaboré una buena propuesta antes de empezar. Entonces, este sería el primer paso y hasta aquí sería el punto inicial donde estaréis algunos o muchos de vosotros. Para que veáis todo el camino que hay que hacer, voy a enseñar un poco la gran pantalla. Aquí podéis ver la foto completa. Para llegar a este punto, a nuestro librito rojo, tenemos que partir de aquí, ¿de acuerdo? Y si queréis hacer los pasos rápido, vais a ir acumulando carga y cuando lleguéis aquí, o a la hora de escribir los artículos, os daréis cuenta de que algo intermedio ha fallado y tendréis que volver. Y creedme que es mucho mejor hacerlo lento pero seguro, sabiendo hacia dónde te diriges en tu siguiente paso, que no ir rápido e intentar escribir el artículo saltándote pasos. ¿Por qué? Porque cuando llegues aquí tendrás que volver atrás y volver a empezar algo que podrías haber hecho bien hace algunos meses. Antes de cerrar el vídeo, una breve nota a pie de página, y es que esto es un esquema muy resumido de lo que hay que hacer. Este es el camino que siguen el 90% de las tesis, pero puede ser que en tu campo o en tu especialidad necesites hacer algunas tareas paralelas para desarrollar tu tesis. Está bien, estoy de acuerdo en que esto no es algo inamovible, pero en general sí que son los pasos que se deberían seguir si quieres escribir una buena tesis. Espero que os haya gustado la guía paso a paso. Si tenéis cualquier duda acerca de algún paso u os encontráis estancados en vuestra tesis, estaré encantado de resolver vuestras dudas y ayudaros. Muchas gracias como siempre por manteneros hasta el final del vídeo. Nos vemos la semana que viene. Adiós.